Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y vamos a desarrollar el capítulo 2 del curso de Dinámica de Sistemas que lleva por título Señales y Sistemas. Este capítulo lo vamos a desarrollar en 4 vídeos, que son los que tenéis ahí puestos, más luego alguna serie de vídeos complementarios con ejercicios. Vamos a empezar por el primer punto, el 4.1, tipos de señales, que es en el que estamos ahora. Y en él lo que vamos a tratar va a ser fundamentalmente este concepto, caracterizar los diferentes tipos de señales que habitualmente aparecen en el control, en dinámica de sistemas, en fundamento de automática, en general en control. Vamos a caracterizarlos, es decir, vamos a ver de qué características tienen ese tipo de señales. Habrá una segunda parte, tal y como si seguís el libro, como veréis, que es conocer las señales continuas que más frecuentemente se utilizan. Es decir, en control al final usamos unas pocas señales del orden de 5, 6, 7 tal vez, que son las que siempre utilizamos para entrar al sistema, para excitar al sistema, y también son las con las que habitualmente los sistemas responden. Esto, que en el libro está puesto en este capítulo, nosotros en los vídeos lo vamos a ver en el vídeo 4.3, junto con la transformada de Laplace, para ver de manera seguida la señal y su transformada de Laplace. Bueno, pues comenzamos con esta caracterización de las señales, pero antes tenemos que definir qué es una señal. Y antes de definir una señal, y por dar unos conceptos específicos, vamos a definir qué es una variable. Una variable va a ser la medida de una magnitud. Cuando tengamos una magnitud, pongamos la temperatura, la medida de esa magnitud, 7 grados, va a ser una variable. ¿Qué diferencia hay con señal? Pues señal va a ser una variable que nos permite medir la información. La variable puede estar y no podemos medirla, y si la medimos ya será una señal. Vamos a ponerlo en un ejemplo y queda bastante claro. Imaginemos que tenemos este depósito en el cual yo estoy interesado en conocer la altura del líquido que hay dentro, el nivel del líquido que hay dentro. Este concepto, esta magnitud, la altura del nivel líquido que tenemos será una variable. Pero para medirla voy a tener que utilizar un sensor. Imaginemos que utilizo un sensor como este de tipo resistivo. Es un sensor que me va a variar su resistencia en función de la cantidad de agua que le inunde. Y esa variación de resistencia la puedo medir con una variación de tensión. Pues esta tensión será una señal. Será la tensión proporcional o que depende de la altura. Entonces, variable y señal, ya digo, estos son dos conceptos que luego vamos a usar de una manera coloquialmente indistinta, pero que inicialmente tienen una diferenciación. Bueno, pues comenzamos con las características. Primera, señal continua. Digamos que una señal es continua cuando para cualquier valor que le demos al tiempo, la señal toma valor. Tengamos en cuenta que el tiempo se desarrolla en los números reales, por lo tanto puede tomar cualquier valor con tantos decimales como queramos. Pues pongamos tantos decimales como queramos a ese tiempo. Si vamos a ver cuánto vale la señal en ese tiempo, encontraremos un valor. Cualquier valor de t, tenemos para ese valor de t un valor de la señal. Ejemplos, pues son ejemplos que creo que son cercanos. La temperatura de una habitación o de cualquier otro lugar es una variable continua. Yo puedo medir la temperatura en cualquier instante. No me importa que sea el instante 10, que el instante 10,0001. Si tengo ahí un termómetro, podré medir la temperatura. Otro ejemplo sería la orientación que tiene un eje. Por ejemplo, el eje que me está diciendo dónde apunta un radar. Puede apuntar a 7 grados, a 7,1, a 7,11, a 7,111, etc. Bueno, señales continuas. Un matiz importante. Una cosa es una señal continua y otra cosa es una función continua. En este dibujo que vemos aquí, si esto lo interpretamos como una función del tiempo, no sería una función continua, puesto que hay discontinuidades en estos puntos. Aquí no puedo derivar la función, no hay continuidad. Sin embargo, como señal, no como función, sino como señal, sí es continua. Para todo instante de tiempo, mi señal tiene un valor definido. Concretamente, estos puntos que he marcado aquí indican que aquí, que podría haber una determinación si la señal vale esto o vale esto, he puesto el punto para indicar que no, que en este tiempo la señal vale esto. Luego la señal sí es continua, aunque la función, si esto lo considerásemos una función, no sería continua. Bueno, durante este curso de dinámica de sistemas y también durante el siguiente de fundamento de automática, vamos a trabajar únicamente con señales continuas. Otra alternativa es que tengamos señales discretas. En este caso, estas señales solo toman valor en instantes específicos, instantes concretos. Fuera de esos instantes, las señales no toman valor. Estos puntos que he representado aquí serían los valores que toma una señal en estos instantes de tiempo. Si me preguntan cuánto vale la señal en este instante, no lo sé, no lo puedo decir, no toma valor. No es la mitad, ni es el de arriba, ni es el de abajo, no toma valor, no existe. Solamente existe aquí, aquí, etc. En el resto no está definida. Un ejemplo.
Imaginemos que tenemos un geyser que emite su chorro de agua cada hora, a las horas en punto, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, etcétera. Si quiero saber cuánto va la temperatura del agua emitida por el geyser a la 1:30, no puedo, no emite agua, no puedo tener una medida de temperatura porque no existe esa temperatura. Podré medirlo a la 1, a las 2, a las 3, pero no a la 1:30. Sería una señal discreta. Otro ejemplo más en el contexto industrial, podemos considerar el número de piezas que tenemos en el stock, que hay en el almacén, que lo medimos al principio de cada mes. Si yo quiero saber cuántas piezas hay el día 15, no puedo porque ese día no hay medida de las piezas, solamente lo puedo saber el día 1 de cada mes. En mitad no existe esa cuantificación. Por hacer estimaciones, como aquí, podría hacer una estimación de que entre los dos valores estamos a la mitad, pero no tengo esa seguridad. Entre estos dos valores perfectamente podría, si hubiese hecho una medida, podría haber estado aquí. Entonces, solamente podemos medir, o solamente podemos conocer la señal en los instantes en la cual está medida, en el cual nos han dado valores. Un ejemplo más también posible sería pues, que tengamos anotados los valores del IBEX 35 al final de cada jornada. En mitad de la jornada no sabemos cuánto valen. Bueno, otro concepto, señales muestreadas. La señal que vemos ahí a la izquierda, hemos dicho que ya queda una señal continua. Imaginemos que esta señal continua la tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas con ella usando de por medio un ordenador, que le pongo aquí. El ordenador en su sistema digital, en su sistema que trabaja con números que, aunque tengan muchos decimales, no dejan de ser finitos, no son con infinitos decimales. Es por lo tanto un sistema que no tiene esa capacidad de ser continuo y de hecho para poder manejar la señal lo que va a tener es algo que se suele llamar un muestreador o un sistema que está representado con un interruptor que lo que hace es mide, guarda y entre cada momento de medida pasa un tiempo, este periodo T que hemos puesto aquí. Por lo tanto, la señal que aquí era continua, mi ordenador internamente la está tratando únicamente con estos valores, está conociendo únicamente de la señal los valores que ha muestreado. En medio no sabe lo que vale. Aquí está superpuesta la señal original, pero el ordenador no la ve y no puede decir que en medio la señal valía aquí arriba, aquí abajo o un valor del medio. No sabe cuánto es. Es por lo tanto una señal en ese sentido discreta, pero como procede de una señal continua que se ha muestreado, se llama señal muestreada. Entonces, una señal muestreada es una señal continua que se ha capturado a partir de un sistema de muestreo que lo hace a unos intervalos de tiempo. Típicamente son intervalos de tiempo constantes, pero no tendría por qué ser siempre el mismo periodo T. Podría variar, aunque lo normal es que sea constante. Como digo, esto es frecuente al hacer sistemas que lleven el control mediante un ordenador. Decíamos también que casi siempre los instantes, los periodos que hay de tiempo entre una medida y otra son constantes. Cuando esto ocurre, y es lo más frecuente, a este conjunto de medidas que se han tomado se le llama una secuencia. Es un nombre más que conviene que conozcamos. Bueno, pues hasta aquí las características que decíamos que íbamos a dar a nuestras señales. Continuas, discretas, muestreadas.